Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura envenenada. Esta cerradura se llama Knockout, está hecha por Lockmania. Me la envió hace mucho tiempo. No la pude ganzuar hasta ahora, hice un par de intentos y no lo conseguí. Fijaros, está fabricada sobre un ruco de 5 pernos en este formato cilíndrico. Está preparada solo para que gire en sentido antihorario, lo que me imagino que también dificulta la apertura. Tenemos la llave a la vista, esta sería la codificación. No parece muy espectacular, pero os puedo garantizar que es una cerradura difícil de ganzuar. Vamos a ver, funciona un poco mal cuando le da la gana, pero funciona. Vamos a ver si consigo hacerle girar. Hay veces que gira y veces que no. Hacia ese lado giraría más fácil porque hay veces que se salta el tope, pero llega a girar. La codificación sería esa. Ahora no va a querer girar con la cosa del directo. A ver si luego le hacemos girar. Una cerradura difícil de ganzuar, sin ninguna duda, para mí muy difícil. Me ha costado un montón llegar a deducir cómo se hace, no tengo ni idea de lo que lleva dentro. Viendo que es un ruco la base, presumo que los alojamientos están fresados. Noto perfectamente que alguno de los pernos tiende a engancharse. Creo que es el cuarto que se engancha bastante, el segundo es rarísimo, hace unas cosas muy raras, hay veces que se llega a un falso colocado exagerado así y aún así no abre. No lo sé, un comportamiento un tanto errático. Vamos a ver si consigo abrirlo, no es nada sencillo, y si lo consigo lo desmontamos y vemos lo que tiene dentro. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya la tengo aquí colocada en el aprieto. Vamos a ver si ahora le hacemos funcionar, que ahora que está ahí sujeta, como veis tiene un juego muy grande. No sé de qué depende que funcione o no. Hay veces que funciona, la mayor parte de las veces no. Ahí lo tenemos. No funciona, bueno, es igual, creéroslo, yo le echo girar. Tiene un primero muy corto, un tercero muy corto, quinto aparentemente muy largo. Estas longitudes, he de decir que engañan muchísimo, no te puedes guiar por ellas en absoluto. Es un cilindro en el que hay que conseguir dejar todos los pernos en una posición muy elástica, demasiado elástica para lo que es habitual, y se comportan diferente entre ellos. Es una cerradura envenenada típica. Voy a utilizar esta prybar, que es la que mejor me encaja. Tengo que abrirlo en sentido antihorario. Por la forma del bocallave sería más sencillo en sentido horario, pero tiene un tope atrás y nos obliga a funcionar en esta. Se ha diseñado así y así lo vamos a respetar. Y la última vez he utilizado 3 ganzúas, voy a utilizar las mismas. Lo he abierto 4 veces, esta sería la quinta. He estado intentando ver en esas 4 veces el porqué del comportamiento y realmente no lo consigo. Voy a utilizar 2 ganzúas de Peterson, estos 2 ganchos, un gancho medio, un gancho largo muy fino de 0,33 creo que es, y esta ganzúa de 0,5 de Lockmaster con la punta de media bola, un high reach, para colocar el primero. Quizás tenga que sacar otras ganzúas, porque dependiendo cómo se desarrolle es un poco caótico. El asunto es, hay 2 pernos que se colocan muy mal, que son el cuarto y el segundo. El segundo yo creo que es el mayor responsable de la dificultad. El cuarto, lo que sucede es que se engancha, y cuarto y quinto están muy cerca de sí en el orden de colocación. Entonces llega un momento que entramos en una batalla de coloco uno, se salta el otro, coloco el otro, se salta uno. Es difícil salir de ese bucle hasta que al final se sale y se consigue la apertura. Los demás no se colocan difícilmente, simplemente dan trabajo, hay que vigilarlos, pero bueno, vamos a ver cómo se nos da. Voy a empezar primero con esta ganzúa a tocar. No, voy a empezar con esta otra, con la de Peterson, el gancho medio, que cabe mejor, y vamos a ver
¿quién es el que pide? Primero ahí he hecho un clic, segundo nada, ups, estaba dándole al revés, estaba haciendo, por inercia hago tensión en sentido horario, vamos a hacerlo en sentido antihorario, porque si no, no puede abrir, primero un clic, segundo nada, bueno, en una distensión se me ha ido y han saltado todos, prácticamente hemos vuelto al principio, con lo que no tiene sentido, vamos a alargar el vídeo muchísimo, lo que voy a hacer va a ser volver a empezar, vamos allá, tensión leve a media, primero pide un clic, segundo nada, tercero pide, está enganchado, vuelvo manualmente, ahí está, ahí he hecho un clic. Está claro que el rotor está fresado por cómo se comportan. Ahora es el primero el que pide. Ha dado rotación, se coloca, da más rotación de nuevo. Este primero tiene que ser algo así como un árbol de Navidad. Ahí está, un segundo clic. Varios spools seguidos porque se engancha, da rotación varias veces. Quinto pide, vamos a ver este quinto, le dejo volver hacia atrás, ahí está, hace un clic, he perdido el falso, primero está, segundo hay un ligero clic, tercero, cuarto un clic, vamos a ver, quinto, algo se ha quedado a medias, segundo, tercero parece que está, cuarto nada, quinto, este quinto, ahora parece que está, voy a vigilar este primero, no sé si lo hemos colocado bien, ahí está, le faltaba un poco, hemos colocado el primero y ha caído en un falso, ahí empieza a pedir el segundo, el cuarto también. Vamos a iniciar esa batalla entre el segundo y cuarto. Estoy en el cuarto. Vuelvo manualmente. Estoy volviendo hacia atrás manualmente. Si no, se queda clavado y no vuelve. Vamos a ver si consigo... Ahí está. Si consigo moverlo. Lo he movido, pero creo que no está colocado completamente. Vamos a ver si puedo avanzar más. Ahí sí estaría colocado, pero ahora lo que habrá sucedido es que el segundo ahí está. Hay que volver hacia atrás para colocar este segundo. Vamos a ver, ahí el segundo. Este segundo en la llave parece muy corto, pero en la realidad va muy arriba. Vamos a ver, ahora cuarto parece que está. Ahora creo que es el quinto el que se ha caído. Vamos a ver, primero, segundo, tercero colocados. Cuarto no está colocado, vamos a volver. Vuelvo hacia atrás manualmente. Ahí he oído saltar el segundo. Vamos a ver el quinto. Vigilamos segundo. Vamos a ver este segundo, si lo consigo llevar a su sitio. Wow. Se está cayendo todo. Por alguna razón. Quizás el falso colocado cuando, ahí está, cuando es muy profundo, da un recorrido muy amplio hasta encontrar la línea de corte y puede despistar. Ahora segundo está, tercero está, cuarto no tiene mala pinta, el falso colocado es muy pronunciado.
Fijaros. Y aún puede ir a más. Ha habido ocasiones en que ha ido a más y no es una buena señal. Voy a cambiar de ganzúa, voy a pasar este gancho más largo. A ver. Muy bien, segundo, tercero. Cuarto definitivamente no está bien colocado. No, tenemos que volver hacia atrás. Vamos a ver si lo conseguimos sin que el segundo, no, el segundo ya ha saltado. Vamos allá. Ahí he hecho un clic y no estoy seguro. Primero parece que está, segundo lo hemos perdido. Ahí segundo. Primero, algo se ha caído. Cuarto. Vamos a ver, estoy en el quinto. Y no me da ningún feedback. Cuando no dan ningún feedback, habitualmente aquí están atascados. Vamos a ver, primero está, segundo se ha saltado. Es una batalla y no, el problema es que no tengo claro cuál es la solución. A base de saltar de uno a otro y de ir colocando uno y otro, al final se consigue la apertura. Pero no tengo claro quién es el responsable o cuál es el orden de colocación. Espero que si consigo abrirlo y desmontarlo, no sé cómo estará montado, ver los pernos me dé más luz. Ahí está. Ahora sí estaban colocados. El tercero es el último que se coloca, aparentemente lo está, pero con el gancho largo, dándole muy arriba, como habéis podido ver. Al final abre, lo tenemos ganzuado, no puede ser un falso colocado. Y lo que vamos a intentar ahora va a ser desmontarlo. Vamos a mover la cámara. Una pasada, no es sencillo. Este último juego que habéis visto entre segundo y cuarto puede parecer sencillo el llegar ahí, pero es consecuencia de haber hecho muchos intentos y de haberlo abierto 4 o 5 veces. No es tan fácil llegar a ese juego. Las primeras veces cuesta mucho y te entretienes mucho con el resto de pernos. Bueno, si se me cierra, confío que podré abrirlo con la llave, pero vamos a intentar que no se cierre porque la llave no funciona siempre, como habéis podido ver. Vamos a ver si puedo quitar esta grupilla. Ahí está. Vienen 2 anillos. Me imagino que es para salvar la distancia. Aquí está, lo hemos abierto hasta el tope. Permite un giro de 90 grados antihorario. Vamos a ir sacando todo esto. Y ahora creo que podré desmontarlo. Dejadme que intente meter esta laina y vamos sacando todo. Vamos a desmontarlo a ver qué lleva dentro.
Bueno, esto es lo que lleva dentro. Ahora me explico algunas de las cosas que sucedían. Fijaros, vamos a ver primero el rotor. Fijaros en el rotor, a ver, lo he bajado mucho, ahí vamos a tener más luz. Fijaros en el rotor, es el típico rotor de Ruco con una lámina alrededor. Aquí tenéis el sellado de la lámina y que tiene estos huecos laterales, este fresado artificial, ahí lo tenéis, que permite que se enganchen los pernos tipo aserrado. Y fijaros lo que tenemos aquí, fijaros en esos contrapernos, fijaros el cuarto, que era uno de los que más problemas me daban, es un tornillo cortado sin cabeza. Entonces claro, este tornillo, esto creo que va así, este tornillo pues se engancha muy eficazmente en estos huecos, por eso me costaba bastante moverlo, muy interesante. El segundo es el que más problemas me daba al principio, sobre todo por el feedback extrañísimo que os decía, había que presionarlo y cuando está bien colocado se notaba totalmente el muelle y es por esto. Fijaros que son dos bolas unidas de una cadena tipo de las que hay en los tapones de los lavabos y claro, esto, ahora me explico ese falso colocado tan pronunciado que daba, era este, porque es tiene una parte estrecha, muy estrecha y es muy elástico, vamos a decir. Este me ha dado muchos problemas de comportamiento. Este es el que yo creía que era un árbol de Navidad, es un doble spool, por la rotación que daba. Y este de aquí se engancha bastante bien. Y eso que ese alojamiento es el que menos fresado tiene. No tiene incluso, pero también me daba la impresión de que se enganchaba. Este es un Jim Bottle, yo creo que será uno de los pernos originales de este cilindro del Ruco. Los pernos muy bonitos, el trabajo de decir que es muy bonito. Tenemos en primer lugar un aserrado muy profundo, este no me ha dado problemas. Este de aquí yo creo que sí, yo creo que sí que me ha dado problemas, un doble aserrado con terminación en T. Este de aquí yo creo que no me ha dado problemas, es el cuarto, está biselado, pero se maneja bien. Fijaros, es por esto de aquí que hay que darle ese toque al final y subirlo. Lo han hecho con un perno, dado la vuelta. Este de aquí, doble aserrado, también probablemente lo habré pasado alguna vez. Y este de aquí, que no me daba problemas, es muy largo, muy largo. Coincide con la codificación, ya os digo que le he hecho funcionar a la llave, pero bueno, ahora no quería funcionar. Es normal que este tipo de cerraduras se atasquen por lo que llevan dentro. El cuerpo no tiene nada, creo, no tiene nada, está totalmente limpio como el original. Y bueno, aquí lo tenéis, knockout auténtico, knockout by Lockmania. Muchísimas gracias, Lockmania. De verdad que te lo agradezco. Siento el tiempo que he tardado en publicar el vídeo, pero realmente las primeras veces que lo intenté no conseguí ganzuarlo. Os muestro aquí el canal de Lockmania, no dejéis de visitarlo, merece la pena, un canal fantástico, con muchos rucos, mucha información al respecto de estas marcas, Asa, Ruco. Muchísimas gracias. Y esta ha sido la apertura de este Knockout by Lockmania que montaré ahora mismo y enviaré a algún amigo para que lo disfrute. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.